Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Alma en Relatos. La historia que les traemos hoy trata sobre una joven viuda obligada a cargar con una culpa que nunca fue suya, y un heredero que llevaba 3 años buscando a una mujer cuyo rostro nunca olvidó. ¿Qué sucede cuando dos almas rotas son forzadas a unirse por intereses ajenos, sin saber que el destino ya había entrelazado sus caminos? Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like y déjenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchan. La mañana del 15 de marzo llegó con una brisa fría que anunciaba tormenta. En la hacienda Martínez, el silencio del desayuno fue interrumpido por el sonido seco de cascos de caballo contra el empedrado del patio. Doña Inés levantó la mirada de su taza de chocolate, sus ojos brillando con una curiosidad mezclada con malicia. Un mensajero desmontó con prisa, el barro salpicando su capa oscura, y entregó un sobre lacrado con el sello inconfundible de la familia Sandoval. «Para usted, doña Inés», anunció el sirviente, haciendo una reverencia antes de retirarse. La matriarca rompió el sello con dedos temblorosos, no de nerviosismo, sino de anticipación. Sus ojos recorrieron las líneas escritas en tinta negra, y una sonrisa lenta, cruel, se dibujó en sus labios arrugados. Levantó la vista hacia Elena, quien permanecía de pie junto a la ventana, observando los campos de trigo que se extendían hasta el horizonte. «Finalmente», murmuró doña Inés, su voz cargada de satisfacción venenosa, «finalmente llegó la solución a mi problema». Elena se volvió, sus manos callosas entrelazadas frente a su delantal de trabajo. A sus 24 años, su rostro mostraba una madurez que no correspondía con su edad. 3 años de viudez bajo ese techo habían tallado líneas sutiles alrededor de sus ojos castaños, ojos que alguna vez brillaron con esperanza, pero que ahora solo reflejaban resignación. «¿Qué sucede, doña Inés?», preguntó Elena con voz calmada, aunque su estómago se contrajo con un presentimiento oscuro. «Don Fernando Sandoval, el patriarca de la hacienda más próspera del valle, propone una alianza comercial». Doña Inés hizo una pausa deliberada, saboreando el momento. «Y requiere que tú, querida nuera, te cases con su hijo mayor, Rodrigo». El silencio que siguió fue denso como niebla. Elena sintió como el aire abandonaba sus pulmones. No por sorpresa, después de 3 años, nada que viniera de esa mujer la sorprendía, sino por la confirmación de que su pesadilla estaba lejos de terminar. «¿Y mi opinión?», preguntó Elena, sabiendo la respuesta, pero necesitando escucharla. «Tu opinión dejó de importar el día que trajiste la desgracia a esta familia», respondió doña Inés con frialdad cortante. «Mi hijo murió por tu culpa. El mínimo que puedes hacer es servirnos una última vez antes de abandonar esta casa para siempre». Pero lo que doña Inés no sabía, lo que ninguno de ellos podía imaginar, era que ese matrimonio forzado cambiaría el destino de todos de formas que nunca pudieron anticipar. 3 años atrás, Elena había sido diferente. Recién casada con Miguel, el único hijo de doña Inés, ella aún conservaba esa chispa de rebeldía que la hacía única en una sociedad que exigía sumisión. Era conocida en el pueblo no por su belleza delicada, que no poseía, sino por su valentía temeraria y su lengua afilada cuando presenciaba injusticias. Había sido un día de mercado cuando ocurrió el incidente que definió su reputación. Una niña pequeña, no mayor de 6 años, resbaló del puente de madera y cayó al río embravecido por las lluvias recientes. Los gritos de la madre desgarraban el aire, mientras hombres y mujeres se quedaban paralizados en la orilla. El agua turbia y violenta disuadiendo cualquier intento de rescate. Elena no lo pensó 2 veces. Se quitó el chal, ignoró los gritos de Miguel que la llamaba desde atrás y se lanzó al agua helada. La corriente la golpeó como puños de piedra, pero ella nadó con determinación feroz hasta alcanzar a la niña. Con un brazo la sostuvo contra su pecho, mientras con el otro luchaba contra el río que intentaba arrastrarlas corriente abajo. Varios hombres finalmente reaccionaron y extendieron una soga. Minutos que parecieron eternos después, ambas fueron arrastradas a tierra firme, tosiendo agua lodosa pero vivas. «Eres una imprudente»,
le había gritado Miguel, su rostro enrojecido de vergüenza frente a los espectadores. Una mujer decente no se exhibe de esa manera. Doña Inés, quien había llegado justo para presenciar el final del rescate, la miró con ojos llenos de desprecio. Problemática desde el primer día, había murmurado con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Una esposa que no conoce su lugar. Lo que ninguno de ellos notó fue al joven alto que observaba desde la entrada de la taberna, con una cicatriz en la ceja izquierda y ojos color ámbar que no podían apartarse de la mujer empapada que sostenía a la niña llorosa. Rodrigo Sandoval había venido al pueblo ese día por negocios de su padre, pero lo que vio junto al río quedó grabado en su memoria como fuego sobre metal. Durante los siguientes 3 años, Rodrigo había intentado olvidar. Se dijo a sí mismo que era una locura, que había sido solo un momento, un impulso absurdo. Pero cada mujer que su padre le presentaba como posible esposa era medida contra ese recuerdo. Una mujer mojada hasta los huesos, desafiante frente a las críticas, con una valentía que quitaba el aliento. Ninguna estaba a la altura, hasta que su padre mencionó a la viuda de la familia Martínez. De vuelta en el presente, Elena subió lentamente las escaleras hacia su habitación, cada paso pesado como plomo. Desde el pasillo, escuchó voces en el estudio de doña Inés. Se detuvo, su instinto advirtiéndole que escuchara. ¿Cuánto ofreció don Fernando?, preguntó la voz nasal del primo de Miguel, Sebastián. Suficiente para saldar nuestras deudas más urgentes, respondió doña Inés con satisfacción. Y lo mejor es que solo pide una dote mínima por ella. Prácticamente nos está haciendo un favor llevándose el problema. Perfecto, rió Sebastián. Nos deshacemos de la viuda desgraciada y recuperamos estabilidad. ¿Cuándo será? En 2 semanas. Don Fernando es un hombre que no pierde tiempo. Elena apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. No era la traición lo que dolía. Eso ya lo esperaba, sino la confirmación de que para ellos nunca había sido más que una carga, un recordatorio incómodo de una pérdida que ellos mismos habían convertido en su culpa. Pero mientras entraba a su habitación espartana, una determinación nueva comenzó a solidificarse en su pecho. Si iban a entregarla como ganado, ella al menos partiría con dignidad. Y si este Rodrigo Sandoval esperaba una esposa sumisa y rota, estaba a punto de descubrir que Elena Martínez nunca había aprendido a arrodillarse. Lo que ninguno de ellos comprendía todavía era que este matrimonio forzado no era un castigo. Era el destino corrigiendo un camino que debió comenzar 3 años atrás, junto a un río embravecido. Pero para entender por qué Rodrigo Sandoval había presionado a su padre para que propusiera exactamente este matrimonio, debemos retroceder 3 años atrás, a una tarde de septiembre que cambiaría el curso de 2 vidas sin que ninguno lo supiera. Era un día de mercado en el pueblo de San Jerónimo. El sol de la tarde pintaba las calles empedradas con luz dorada, mientras vendedores pregonaban sus productos con voces que se entremezclaban en una sinfonía caótica. El aroma a pan recién horneado competía con el olor a tierra húmeda que subía desde el río cercano, hinchado por las lluvias de la semana anterior. Rodrigo Sandoval había llegado esa mañana desde la hacienda de su padre, ubicada a 2 horas de camino. A sus 25 años, ya llevaba 3 años ayudando a don Fernando con los negocios familiares, ganándose el respeto de trabajadores y comerciantes por su trato justo. Ese día tenía una reunión con el comerciante de barricas para el vino, pero había llegado temprano y decidió caminar por el mercado. Fue entonces cuando escuchó el grito: «¡Mi niña! Se cayó al río. ¡Ayuda, por favor!». Rodrigo corrió hacia el puente de madera que cruzaba el río. Una multitud ya se había congregado en la orilla, pero nadie se movía. El agua corría turbia y violenta, arrastrando ramas y escombros con fuerza brutal. En medio de la corriente, una cabecita pequeña aparecía y desaparecía entre las olas. «Alguien tiene que hacer algo», gritaba la madre, su voz quebrándose en sollozos desesperados. Los hombres se miraban entre sí, calculando el riesgo. El río había matado a 2 personas el año anterior. Nadie quería ser el tercero. Sin embargo, el destino tenía otros planes.
Una mujer joven se abrió paso entre la multitud, quitándose el chal con movimientos rápidos y determinados. Rodrigo apenas tuvo tiempo de registrar su rostro. Ojos castaños ardientes de determinación, cabello oscuro recogido en una trenza simple, complexión robusta de quien trabajaba con sus manos, antes de que se lanzara al agua sin una pizca de vacilación. «¡No!», gritó un hombre desde atrás, presumiblemente su esposo. «Elena, vuelve aquí inmediatamente». Pero Elena ya estaba nadando con brazadas poderosas hacia la niña. Rodrigo observó con el corazón en la garganta cómo la corriente intentaba desviarla una y otra vez. Ella luchaba contra el río como si luchara contra el destino mismo, negándose a rendirse. Cuando sus dedos finalmente alcanzaron a la niña, la abrazó contra su pecho con un brazo, mientras con el otro buscaba desesperadamente algo a qué aferrarse. «¡Una soga!», gritó Rodrigo, su voz cortando el silencio atónito de la multitud. Los hombres finalmente reaccionaron. Varios corrieron a buscar cuerdas, mientras otros formaban una cadena humana. Rodrigo se unió a ellos, sus botas hundiéndose en el lodo de la orilla. Cuando lanzaron la soga, Elena la atrapó con mano firme. Entre 5 hombres la arrastraron de vuelta a tierra junto con la niña. Ambas colapsaron en la orilla, tosiendo agua lodosa. La niña lloraba, pero respiraba. Elena simplemente se quedó de rodillas, el pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas, el cabello empapado pegado a su rostro. Pero en sus ojos, Rodrigo vio algo que lo dejó sin aliento. No había arrepentimiento, no había miedo, solo una satisfacción tranquila, como si acabara de hacer lo más natural del mundo. La madre de la niña cayó junto a ellas, abrazando a su hija mientras sollozaba palabras incoherentes de gratitud. Elena le sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Está bien», dijo con voz ronca por el agua tragada. «Está a salvo». En ese preciso momento, todo cambió para Rodrigo. No fue atracción física, aunque ella tenía una belleza poco convencional que llamaba la atención. Fue algo más profundo, algo que tocó un lugar en su pecho que no sabía que existía. Esta mujer había arriesgado su vida sin un segundo de duda, mientras otros 30 observaban paralizados. Había algo puro en esa valentía, algo raro y precioso, pero la realidad se impuso brutalmente. «Eres una imprudente sinvergüenza». El hombre que había gritado su nombre se abrió paso entre la multitud, su rostro enrojecido de humillación. Una esposa decente no se exhibe así frente a todo el pueblo. Elena se puso de pie lentamente, el agua goteando de su ropa empapada. No bajó la mirada. «Una niña estaba muriendo, Miguel», respondió con voz firme. «¿Preferirías que observara como todos los demás mientras se ahogaba? ¿Preferirías que recordaras tu lugar?», escupió él. Una mujer mayor, vestida elegantemente a pesar del calor, se acercó con pasos medidos. Su mirada helada recorrió a Elena de arriba abajo con desprecio evidente. «Problemática, desde el día que entraste a nuestra familia», dijo doña Inés con voz cortante. «Una esposa que no conoce su lugar es una vergüenza para su esposo». Rodrigo sintió la indignación arder en su garganta. Quería intervenir, defender a esta mujer extraordinaria de las críticas injustas, pero era un extraño en este pueblo, y entrometerse en asuntos familiares ajenos podría causar más problemas. Elena simplemente levantó la barbilla más alto. «Si salvar una vida es vergonzoso, entonces llevaré esa vergüenza con orgullo», declaró antes de darse la vuelta y caminar hacia su casa, dejando un rastro de agua en el polvo del camino. Rodrigo la observó alejarse, esa espalda recta a pesar de la ropa empapada, esa dignidad inquebrantable a pesar de las humillaciones. Algo se torció en su pecho, una emoción que no podía nombrar, pero que sabía que era permanente. «¿Quién es ella?», le preguntó discretamente al comerciante de barricas que había aparecido a su lado. «Elena, la esposa del hijo de doña Inés Martínez», respondió el hombre con un suspiro. «Buena mujer, corazón noble, pero demasiado valiente para su propio bien. La familia la considera una desgracia». Durante los siguientes días, Rodrigo no pudo sacarla de su mente. Preguntó discretamente sobre ella
Y descubrió más: cómo defendía a los trabajadores maltratados, cómo compartía su comida con los pobres, cómo había expuesto a un comerciante corrupto 2 años atrás. Cada historia confirmaba lo que había visto en ese momento junto al río. Esta era una mujer extraordinaria atrapada en un mundo que castigaba la extraordinariedad. Pasaron los meses, luego los años. Rodrigo intentó olvidar. Su padre le presentaba mujeres de buenas familias, todas hermosas, educadas, apropiadas, pero cada una parecía insípida comparada con el recuerdo de aquella mujer empapada con fuego en los ojos. Rechazó propuesta tras propuesta hasta que su padre comenzó a impacientarse. Entonces llegó la noticia. El hijo de doña Inés había muerto en un accidente de casa, y su viuda, según los rumores, era culpada injustamente por la familia. Aquella decisión cambiaría todo para siempre. Rodrigo supo en ese momento que el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Convenció a su padre de que una alianza con la familia Martínez sería beneficiosa comercialmente. Don Fernando, pragmático como siempre, estuvo de acuerdo. Y cuando preguntó específicamente por la viuda, doña Inés aceptó con una rapidez que revelaba su desesperación por deshacerse de ella. Ahora, 3 años después de aquel día junto al río, Rodrigo finalmente tendría la oportunidad de conocer a la mujer que había perseguido sus pensamientos como un fantasma hermoso y atormentador. Lo que ninguno de ellos sabía era que este reencuentro desataría algo que cambiaría no solo sus vidas, sino también las de todos los que los rodeaban. 3 días después de la llegada de la carta, la hacienda Martínez bullía con una actividad frenética que contrastaba con la atmósfera sombría que normalmente la envolvía. Sirvientes corrían de un lado a otro, preparando el equipaje mínimo que Elena llevaría a su nueva vida, mientras doña Inés supervisaba cada detalle con una meticulosidad que rayaba en lo obsesivo. Elena pasaba sus últimas tardes en el pequeño jardín de hierbas medicinales que había cultivado durante sus 3 años de viudez. Era el único lugar donde había encontrado paz en esa casa de piedra fría y corazones más fríos aún. Sus manos, curtidas por el trabajo, acariciaban las hojas de romero y manzanilla con una ternura que reservaba solo para las cosas vivas que no podían juzgarla. Era media tarde del 4.º día cuando Elena escuchó voces elevadas provenientes del estudio. Se acercó silenciosamente por el pasillo de baldosas que siempre crujían, pero esta vez tuvo cuidado de pisar solo en los bordes. La puerta del estudio estaba entreabierta, y las voces de doña Inés y Sebastián llegaban con claridad. «¿Estás completamente segura de que don Fernando no sospecha nada?», preguntó Sebastián con su voz nasal característica. «Ese hombre solo ve números y alianzas comerciales», respondió doña Inés con desdén. «Cree que está obteniendo una esposa educada y de buena familia para su hijo. No tiene idea de que está recibiendo a la viuda desgraciada que trajo la muerte a esta casa». El corazón de Elena se contrajo, no por dolor. Ese músculo ya estaba demasiado cicatrizado, sino por la confirmación de lo que siempre había sabido. Apretó los puños contra su falda, obligándose a seguir escuchando. «¿Y la dote?», insistió Sebastián. «Mínima. Apenas 50 pesos y algunas joyas sin valor que pertenecieron a su madre». Doña Inés rió, un sonido seco y cruel. Don Fernando ni siquiera pidió más. Dijo que una buena mujer vale más que el oro. ¡Qué idiota sentimental! «Perfecto». La satisfacción en la voz de Sebastián era palpable. «Nos deshacemos del problema y conservamos los recursos de la hacienda. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que se la lleven?» 10 días. El matrimonio será discreto, casi en secreto. Don Fernando no quiere celebraciones ostentosas. Algo sobre que su hijo Rodrigo prefiere la simplicidad. Doña Inés hizo una pausa. «Mejor aún, menos testigos de nuestra generosidad». «¿Y si ella causa problemas allá como los causó aquí?», preguntó Sebastián con preocupación repentina. «Ya sabes cómo es, esa lengua afilada y esa manía de defender a cualquiera que considere débil». «Ese será problema de los Sandoval, no nuestro», respondió doña Inés con frialdad. «Una vez que cruce el umbral de esta casa, deja de existir para nosotros.
Si don Fernando y su hijo descubren qué tipo de mujer es realmente, que la echen a la calle. No es nuestra preocupación. Sebastián soltó una carcajada desagradable. Brindemos entonces por nuestro éxito. Por fin esta casa quedará libre de la maldición que Miguel trajo consigo el día que decidió casarse por debajo de su nivel. El sonido de copas chocando resonó en el estudio. Elena se alejó del pasillo con pasos silenciosos, su respiración controlada a pesar de la tormenta que rugía en su interior. No era la traición lo que la sacudía. Esa ya la había digerido hace mucho, sino la claridad absoluta de su situación. No era solo no querida, era activamente odiada. Cada día que permaneciera en esa casa era una ofensa a su dignidad. Subió las escaleras hacia su habitación, una habitación pequeña en el ala este que alguna vez había sido el cuarto de costura. Desde la ventana podía ver los campos de trigo extendiéndose hasta las montañas distantes, teñidos de dorado por el sol de la tarde. Durante 3 años había contemplado esa vista, preguntándose si algún día estaría libre. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Esa noche, durante la cena, doña Inés mantuvo una farsa elaborada de cordialidad que habría sido cómica si no fuera tan patética. Sonreía con labios apretados mientras servía a Elena una porción generosa de estofado, como si no acabara de discutir cómo deshacerse de ella horas antes. «Debes comer bien, querida», dijo con voz melosa que hacía que la piel de Elena se erizara. «Necesitas estar presentable para tu nuevo esposo». Elena masticaba mecánicamente, cada bocado como ceniza en su boca. Sebastián la observaba desde el otro lado de la mesa con una sonrisa socarrona, claramente disfrutando de lo que consideraba su victoria final. «¿Estás nerviosa por conocer a don Rodrigo?», preguntó con falsa preocupación. «He oído que es un hombre exigente». «Estoy segura de que sobreviviré», respondió Elena con voz plana, sin levantar la mirada de su plato. Lo que ninguno de ellos comprendía era que Elena ya había tomado su decisión. Si iban a deshacerse de ella como ganado no deseado, ella se iría con la frente en alto. Y si este Rodrigo Sandoval resultaba ser otro tirano, al menos estaría lejos de estas paredes que habían sido su prisión durante 3 años interminables. Aquella noche, mientras los demás dormían, Elena empacó meticulosamente sus pertenencias. No tenía muchas. Algunos vestidos simples, sus instrumentos de herbolaria, el libro de medicina natural que había heredado de su madre y un broche de plata que era lo único de valor que poseía. Cada objeto fue doblado y guardado con cuidado, como si estuviera preparándose para un viaje del cual no habría retorno, porque en cierto sentido no lo habría. La mañana siguiente, mientras el rocío aún cubría la hierba, Elena visitó la tumba de Miguel en el pequeño cementerio familiar. No había amor en su corazón por el hombre que nunca la había defendido, pero había respeto por lo que pudo haber sido y nunca fue. «Te fallé como esposa», susurró al viento que mecía los cipreses. «Pero tú también me fallaste como esposo. Ahora ambos somos libres». Solo una persona en esa casa mostró algo parecido a genuina tristeza por su partida. La vieja Marta, el ama de llaves que había servido a la familia por 40 años. La encontró en la cocina la última mañana, preparando pan como había hecho cada día desde que Elena llegó. «Vas a estar bien, niña», le dijo Marta con ojos húmedos, apretando las manos de Elena entre las suyas, arrugadas como pergamino viejo. «Eres más fuerte de lo que ellos jamás entendieron, y quién sabe, quizás este matrimonio sea la bendición disfrazada que has estado esperando». Elena abrazó a la anciana, permitiéndose ese momento de vulnerabilidad. «Gracias por ser la única que me trató como persona, no como maldición». Mientras el carruaje era preparado en el patio, Elena se paró en el umbral de la casa que había sido su prisión. Doña Inés observaba desde la ventana del segundo piso, su rostro una máscara de satisfacción mal disimulada. Sebastián fumaba su pipa junto a la fuente, sin siquiera molestarse en despedirse. Elena subió al carruaje con la espalda recta y la cabeza en alto. No miró atrás. No había nada en esa casa que valiera un último vistazo. Mientras las ruedas comenzaban a rodar sobre el camino de tierra, Elena sintió algo extraño en su pecho.
No era esperanza, aún era demasiado pronto para eso, pero tampoco era desesperación, era determinación. Determinación de que si su vida iba a cambiar, sería en sus propios términos. Y si Rodrigo Sandoval esperaba una esposa rota y sumisa, estaba a punto de llevarse la sorpresa de su vida. Lo que ella no sabía era que Rodrigo no esperaba sumisión, esperaba fuego, y había estado esperando 3 largos años para finalmente conocer a la mujer cuyo fuego había quemado en su memoria como una marca indeleble. Mientras el carruaje de Elena avanzaba por el camino polvoriento hacia su destino incierto, a 2 horas de distancia, Rodrigo Sandoval caminaba de un lado a otro en su estudio como un animal enjaulado. La carta confirmando la llegada de Elena ese mismo día descansaba sobre su escritorio de roble, las palabras ya memorizadas después de leerla una docena de veces. «Vas a desgastar las baldosas», comentó don Fernando desde su sillón junto a la ventana, observando a su hijo con una mezcla de diversión y preocupación. «Nunca te había visto tan nervioso, ni siquiera cuando presentaste tu primer informe comercial ante los inversores». Rodrigo se pasó una mano por el cabello oscuro, desordenándolo aún más. «Es diferente, padre. Esto es...» se interrumpió, buscando las palabras correctas. «Esto es importante. Es solo un matrimonio de conveniencia», dijo don Fernando con pragmatismo. «Una alianza beneficiosa para ambas familias. No entiendo tu agitación». Pero Rodrigo no podía explicarle a su padre que esto no era solo una alianza comercial, que había pasado 3 años persiguiendo el fantasma de una mujer valiente junto a un río embravecido, que cada noche desde ese día se preguntaba si ella seguía siendo tan extraordinaria como la recordaba, o si su memoria había embellecido lo que fue solo un momento fugaz, y si ella lo odiaba por este matrimonio forzado, y si había perdido ese fuego que la hacía única. Peor aún, y si algo en el tono de la carta de doña Inés era cierto y los años de viudez la habían quebrado. «He instruido a los sirvientes para que la traten con el máximo respeto», dijo Rodrigo más para sí mismo que para su padre. «Su habitación debe estar lista, con flores frescas, y he pedido que preparen su plato favorito si alguien sabe cuál es». Don Fernando arqueó una ceja. «Qué considerado. Casi parece que esto te importa más allá de los negocios». Rodrigo no respondió. Sus ojos volvieron a la ventana que daba al camino principal. El sol ya comenzaba su descenso, pintando el cielo de naranjas y rosas. Pronto llegaría. Pronto sabría si los últimos 3 años de espera habían valido la pena. Lo que estaba por suceder cambiaría todo. El viaje de Elena había sido largo y silencioso. El cochero, un hombre mayor de pocas palabras, apenas había hablado más allá de las cortesías básicas. Elena lo agradecía. No tenía energía para conversaciones superficiales cuando su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Mientras el carruaje traqueteaba sobre el camino cada vez mejor mantenido, señal de que se acercaban a una propiedad próspera, Elena observaba el paisaje cambiar. Los campos de trigo dieron paso a viñedos ordenados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Hileras perfectas de vides cargadas con racimos que pronto estarían listos para la cosecha. El aire mismo parecía diferente aquí, más fresco, con el aroma dulce de las uvas madurando bajo el sol. «Ya casi llegamos, señora», anunció el cochero rompiendo el silencio de horas. «La hacienda Sandoval está después de esa colina». El estómago de Elena se contrajo. Respiró profundamente, recordándose su resolución. Dignidad, fuerza. No importaba lo que encontrara al otro lado de esa colina, enfrentaría su destino con la cabeza en alto. Cuando el carruaje coronó la colina, Elena contuvo el aliento. La hacienda Sandoval no era simplemente grande, era majestuosa. Una construcción de 2 pisos con paredes encaladas que brillaban doradas bajo el sol poniente, rodeada de jardines meticulosamente cuidados. Una galería amplia con columnas de madera noble recorría todo el frente de la casa. A la izquierda, establos que parecían más limpios que algunas casas que Elena había conocido. A la derecha, las bodegas de vino con sus techos de tejas rojas. Pero lo que más llamó su atención fue el hombre que esperaba en la entrada principal.
alto, de hombros anchos, vestido con sencillez elegante en tonos oscuros. Incluso desde la distancia, Elena podía ver la cicatriz en su ceja izquierda. Y algo en su postura, la forma en que se mantenía perfectamente inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper el momento, le dijo que estaba tan nervioso como ella. El carruaje se detuvo con un crujido de ruedas. El cochero bajó para abrir la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre alto ya estaba ahí, extendiendo su mano para ayudarla a descender. «Señora Elena», dijo con voz profunda que temblaba apenas perceptiblemente. «Bienvenida a la hacienda Sandoval. Soy Rodrigo». Elena tomó su mano, y cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció detenerse. Ojos color ámbar. Los mismos ojos que había visto una sola vez, 3 años atrás, observándola desde la orilla del río mientras su familia la humillaba. Los mismos ojos que había olvidado porque tenía demasiado dolor que procesar en ese momento, pero ahora, viéndolos de nuevo, el recuerdo la golpeó con la fuerza de una revelación. «Tú», susurró Elena, su voz apenas audible, «tú estabas allí, en el río». Rodrigo no lo negó. Una sonrisa lenta, casi tímida, cruzó su rostro marcado por la cicatriz. «Sí», admitió con honestidad desarmante. «Estuve allí, y nunca olvidé lo que vi». El tiempo se suspendió entre ellos. Don Fernando, observando desde la entrada con curiosidad creciente, notó la tensión eléctrica que parecía llenar el aire. Los sirvientes que se habían reunido para recibir a la nueva señora intercambiaron miradas confundidas. Algo estaba sucediendo que no entendían. Elena bajó del carruaje sin soltar la mano de Rodrigo, sus piernas temblando ligeramente después de horas sentada. Él la sostuvo con firmeza pero sin apretar, como si estuviera sosteniendo algo precioso y frágil. «No entiendo», dijo Elena, su mente corriendo para procesar esta revelación. «¿Por qué? ¿Por qué pedirme a mí específicamente?» «Hay mucho que explicar», respondió Rodrigo suavemente. «Pero primero debes estar exhausta del viaje. Permíteme mostrarte tu habitación. Luego, si estás dispuesta, me gustaría hablar contigo, honestamente, sin secretos». Había algo en su voz, una sinceridad que Elena no había escuchado en años, que hizo que la armadura alrededor de su corazón se agrietara apenas un poco. Este hombre la había visto en su momento más vulnerable, cuando su propia familia la condenaba por su valentía. Y en lugar de juzgarla, la había buscado durante 3 años. ¿Qué clase de hombre hacía algo así? «Está bien», aceptó Elena, su voz más firme ahora. «Pero quiero la verdad completa, sin adornos ni mentiras piadosas». «No esperaría menos de ti», sonrió Rodrigo, y Elena vio en esa sonrisa algo que la sorprendió. Respeto genuino. Don Fernando se acercó, extendiendo su mano con formalidad. «Bienvenida a la familia, Elena. Espero que encuentres paz y felicidad aquí». Elena aceptó el saludo con una reverencia apropiada, pero sus ojos volvieron rápidamente a Rodrigo. Había tantas preguntas, tantas dudas. Pero también, por primera vez en 3 años, había algo más: curiosidad, y quizás, solo quizás, la más pequeña semilla de esperanza. Rodrigo la guió hacia la casa, su mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda, un gesto de guía, no de posesión. Mientras cruzaban el umbral de madera noble tallada con vides entrelazadas, Elena sintió que estaba cruzando más que una puerta. Estaba cruzando hacia un capítulo completamente nuevo de su vida. «Tu habitación está en el ala este», explicó Rodrigo mientras subían una escalera amplia con barandillas de hierro forjado. «Tiene vista a los viñedos y los jardines. Pensé que quizás te gustaría tener tu propio espacio para cultivar tus hierbas medicinales. He oído que tienes habilidad para eso». Elena se detuvo en seco. «¿Cómo sabes eso?» Rodrigo se volvió hacia ella, y en sus ojos ámbar había vulnerabilidad mezclada con determinación. «Porque durante 3 años he estado preguntando sobre ti, aprendiendo quién eres realmente, no la versión que tu familia presentaba. Y cada cosa que descubría me convencía más de que había tomado la decisión correcta aquella tarde junto al río.
¿Qué decisión?, preguntó Elena, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Que algún día, de alguna manera, necesitaba conocerte. En ese preciso momento, mientras el sol del atardecer pintaba el pasillo con luz dorada y el aroma a uvas maduras entraba por las ventanas abiertas, Elena Martínez entendió que este matrimonio forzado quizás no era lo que parecía. Y Rodrigo Sandoval supo que la espera de 3 años había valido cada segundo de incertidumbre. Ninguno de ellos comprendía todavía que este era solo el comienzo de algo que transformaría no solo sus vidas, sino también su comprensión del amor, el destino y las segundas oportunidades. La habitación que Rodrigo le mostró a Elena era más grande que cualquier espacio que hubiera ocupado en los últimos 3 años. Paredes de un blanco cálido, una cama con dosel de madera tallada y, lo más importante, ventanas amplias que daban a los viñedos bañados por la luz dorada del atardecer. En un rincón, alguien había colocado ya sus pertenencias, y sobre una mesa junto a la ventana descansaba un ramo de lavanda fresca. «Te dejaré descansar y refrescarte», dijo Rodrigo desde el umbral, como si tuviera miedo de entrar sin permiso. «Cuando estés lista me encontrarás en la biblioteca. Está al final del pasillo, tercera puerta a la izquierda, o puedo esperarte en el jardín si prefieres aire fresco». «El jardín», respondió Elena después de una pausa. «Dame una hora». Rodrigo asintió y se retiró, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Elena se quedó sola por primera vez desde que abandonó la hacienda Martínez esa mañana. Se acercó a la ventana, apoyando las manos en el alféizar de piedra, mientras observaba el paisaje que ahora aparentemente sería suyo también. ¿Qué acababa de suceder? Este hombre, este completo extraño que pronto sería su esposo, la había estado buscando durante 3 años. No por obligación familiar, no por conveniencia, sino porque la había visto realizar un acto de valentía que cualquier persona decente habría hecho. ¿O acaso no era tan común como ella pensaba? Se lavó el rostro con el agua fresca de la jofaina, se cambió a un vestido simple color verde musgo, el más presentable que tenía, y se cepilló el cabello antes de trenzarlo nuevamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba. No por miedo, sino por algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconocía: anticipación. Rodrigo esperaba en el jardín trasero, bajo una pérgola cubierta de jazmín que llenaba el aire con su fragancia dulce. El sol se había puesto ya, dejando el cielo pintado de púrpuras y rosas mientras las primeras estrellas comenzaban a parpadear. Había pedido que trajeran vino y agua fresca, aunque dudaba que alguno de los dos tuviera estómago para beber. Durante 5 años había imaginado este momento de 1000 formas diferentes, y ahora que finalmente estaba aquí, cada palabra cuidadosamente ensayada había huido de su mente como pájaros asustados. Escuchó pasos suaves sobre la grava del sendero y se volvió. Elena caminaba hacia él con esa misma postura recta que había notado 3 años atrás, la barbilla ligeramente levantada, los hombros hacia atrás. Pero ahora, bajo la luz tenue del crepúsculo, podía ver más detalles, las líneas sutiles alrededor de sus ojos que hablaban de años de tristeza, la forma en que sus manos se entrelazaban nerviosamente frente a ella, la cautela en su mirada. «Gracias por venir», dijo Rodrigo, su voz más ronca de lo que pretendía. «Prometiste honestidad», respondió Elena, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Y después de 3 años viviendo entre mentiras, eso es lo único que realmente quiero». Rodrigo señaló el banco de piedra bajo la pérgola. Se sentaron con una distancia respetuosa entre ellos, el aroma a jazmín envolviéndolos como un abrazo invisible. Por primera vez en años, el peso en su pecho se aligeró ligeramente, como si finalmente pudiera respirar completamente. «Entonces te daré honestidad, aunque me haga parecer un lunático», comenzó Rodrigo, mirándola directamente a los ojos. «Hace 3 años vine a San Jerónimo por negocios. Estaba en el mercado cuando escuché los gritos. Corrí hacia el río y vi a una niña ahogándose. Vi a 30 personas observando sin hacer nada. Y luego te vi a ti». Hizo una pausa, sus manos apretándose sobre sus rodillas. «Te vi quitarte el chal sin dudarlo ni un segundo. Te vi lanzarte a ese río furioso
como si salvar esa vida fuera más importante que tu propia seguridad. Y cuando saliste del agua, empapada y tosiendo, con esa niña aferrada a ti, había algo en tus ojos. No era orgullo ni búsqueda de reconocimiento. Era simplemente certeza, como si no hubieras tenido otra opción. Elena escuchaba inmóvil, su respiración apenas perceptible. Luego vi cómo tu esposo te humilló frente a todos, cómo tu suegra te llamó problemática, y pensé, qué mundo tan injusto donde la valentía es castigada y la cobardía es recompensada. Su voz se quebró ligeramente. Te observé alejarte con la espalda recta, sin disculparte, sin bajar la cabeza. Y algo en mí cambió. ¿Por qué no te acercaste ese día?, preguntó Elena suavemente. ¿Por qué esperar 3 años? Porque eras una mujer casada, respondió Rodrigo con simplicidad brutal. No importaba lo que sintiera. Tenías compromisos, una familia. No tenía derecho a interferir. Así que intenté olvidar. Durante meses lo intenté. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Elena estaba comenzando a reconocer como señal de agitación. Pero no pude. Comencé a preguntar sobre ti discretamente. Cada historia que escuchaba, cómo defendías a los trabajadores maltratados, cómo compartías tu comida con los pobres, cómo habías expuesto a ese comerciante corrupto, confirmaba lo que había visto. No eras solo valiente en ese momento, eras valiente por naturaleza. Y cuando tu esposo murió, Elena se tensó ante esas palabras, escuché los rumores, que tu suegra te culpaba injustamente, que vivías como prisionera en tu propia casa, que te consideraban una maldición. Sus siguientes palabras cambiarían todo para siempre. Así que convencí a mi padre de que propusiera esta alianza. Le dije que la familia Martínez tenía tierras estratégicas, conexiones comerciales. Todo verdad, pero no toda la verdad. La verdad completa es que quería darte una salida de esa prisión, y egoístamente, quería la oportunidad de conocerte. El silencio que siguió fue tan profundo que Elena podía escuchar el viento susurrando entre las hojas de jazmín. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de oír. Este hombre había orquestado su rescate, la había buscado durante años, todo porque la había visto salvar a una niña. Sé que esto puede sonar extraño, continuó Rodrigo, la vulnerabilidad haciendo que su voz temblara. Sé que básicamente te perseguí como, no sé cómo, pero necesito que entiendas algo. No te conozco realmente, solo conozco retazos, historias, ese momento en el río, y quizás la mujer real sea completamente diferente de la mujer que he construido en mi mente. Se volvió completamente hacia ella, sus ojos ámbar intensos en la penumbra. Por eso te pido tiempo. Tiempo para conocernos realmente, sin las presiones de nuestras familias, sin expectativas. No como esposos obligados, sino como 2 personas que merecen elegir. Elena sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era dolor, era el sonido de murallas cayendo. Mi turno para la honestidad, dijo con voz apenas más alta que un susurro. Mi familia me considera problemática porque no puedo quedarme callada cuando veo injusticias, porque salvé a esa niña cuando una mujer decente habría esperado a que los hombres actuaran, porque defendí a un trabajador que estaban golpeando injustamente, porque expuse a ese comerciante que estafaba a viudas pobres. Sus manos se apretaron en su regazo. Durante 3 años me dijeron que yo maté a Miguel, que si no hubiera sido tan problemática, él no habría salido de casa enojado ese día, que mi existencia misma era una maldición, y parte de mí, su voz se quebró, parte de mí comenzó a creerlo. Rodrigo se acercó ligeramente, sus dedos rozando los de ella en un gesto de consuelo. No eres una maldición, dijo con fiereza. Eres extraordinaria, y el hecho de que tu familia no pudiera verlo dice todo sobre ellos y nada sobre ti. Elena levantó la mirada, lágrimas brillando en sus ojos pero sin caer. ¿Y si soy exactamente tan problemática como dicen? ¿Y si no puedo ser la esposa sumisa que la sociedad espera? Entonces, seremos problemáticos juntos, respondió Rodrigo con una pequeña sonrisa. Porque, honestamente,
Una vida sin propósito, sin defender lo que es correcto, no vale la pena vivirse. Y no quiero una esposa sumisa. Quiero una compañera que me desafíe a ser mejor. Por primera vez desde que podía recordar, Elena sintió lágrimas de alivio rodar por sus mejillas. Este hombre, este extraño que no era tan extraño después de todo, la veía. Realmente la veía. No la versión rota que su familia había intentado crear, sino la persona que ella era en su núcleo. «¿Qué propones entonces?», preguntó Elena, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Propongo que nos demos tiempo, semanas, meses, si es necesario, para conocernos sin presión». Rodrigo hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «El matrimonio ocurrirá porque nuestras familias lo esperan, pero lo que suceda después, cómo construimos esta vida juntos, eso será decisión nuestra, no de ellos. ¿Y si descubrimos que no somos compatibles?». La voz de Elena era apenas un susurro. «Entonces encontraremos una manera de vivir con respeto mutuo», respondió Rodrigo. «Pero honestamente, después de 3 años pensando en ti, después de escuchar todas esas historias sobre tu valentía y tu corazón, no puedo imaginar que eso suceda». Elena lo estudió en el crepúsculo profundizándose. Este hombre que había reordenado su vida por una mujer que apenas conocía. Y por primera vez en 3 años se permitió sentir algo más que resignación. «Está bien», dijo finalmente. «Tiempo para conocernos, pero con una condición. Lo que sea. Promete que siempre seré libre de ser completamente honesta contigo, sin miedo a represalias o castigos, sin tener que medir cada palabra». Rodrigo extendió su mano, y cuando Elena la tomó, sintió calor recorrer su brazo. «Lo prometo. Y te pido lo mismo a cambio. Honestidad total, incluso cuando duela». Permanecieron así, manos entrelazadas bajo la pérgola de jazmín, mientras las estrellas se multiplicaban en el cielo nocturno. Ninguno sabía qué les depararía el futuro, pero en ese momento, bajo el perfume dulce de las flores y el murmullo distante de los viñedos, ambos sintieron algo que no habían sentido en años: esperanza. Si esta historia está conmoviendo tu corazón, déjanos un like y suscríbete para más historias que tocan el alma. El matrimonio fue exactamente lo que Rodrigo había prometido: discreto, casi íntimo. Solo don Fernando, el párroco local y 2 testigos del pueblo estuvieron presentes en la pequeña capilla de la hacienda. Elena llevaba un vestido simple color marfil que Rodrigo había mandado a hacer según sus medidas, sin pedirle opinión, pero acertando perfectamente con su gusto. Elegante sin ser ostentoso, cómodo sin sacrificar belleza. Cuando intercambiaron votos, las palabras tradicionales tomaron un significado diferente. No eran promesas vacías repetidas por obligación, sino el comienzo de un pacto que ambos habían elegido honrar a su manera. Durante las siguientes semanas, la hacienda Sandoval se convirtió en testigo silencioso de algo raro y hermoso: 2 personas construyendo un puente entre sus mundos. La primera mañana después de la boda, Elena despertó temprano, incapaz de romper años de hábito. Bajó a la cocina esperando encontrarla vacía, pero Rodrigo ya estaba allí, tomando café mientras revisaba documentos. «Buenos días», dijo él, levantando la mirada con una sonrisa. «¿Dormiste bien?». «Mejor de lo esperado», admitió Elena, aceptando la taza de café que él le ofrecía. «¿Qué estás leyendo?». «Informes sobre la cosecha. Algunos viñedos en el sector norte están teniendo problemas con plagas». Hizo una pausa. «¿Te interesan estos temas o te estoy aburriendo?». Elena se sentó frente a él estudiando los papeles. «¿Has probado con maceración de ajo y chile? Es efectivo contra muchas plagas sin dañar las plantas». Rodrigo la miró con sorpresa genuina. «No lo había considerado. ¿Cómo sabes eso?». «Mi madre era herbolaria. Me enseñó sobre plantas medicinales y también sobre agricultura natural». Elena trazó con el dedo el mapa de los viñedos. «Si quieres, puedo revisar los viñedos afectados. Quizás pueda ayudar». «Eso sería brillante», respondió Rodrigo, y Elena notó que no había condescendencia en su tono, solo interés genuino. Esa tarde caminaron juntos por los viñedos del sector norte. Elena examinó las hojas dañadas, el suelo.
El sistema de riego. Rodrigo observaba cómo sus manos se movían con confianza entre las plantas, cómo sus ojos se entrecerraban en concentración. Había una competencia en ella que brillaba cuando se le permitía usar sus conocimientos. El problema no es solo la plaga, explicó Elena. El suelo está demasiado húmedo aquí. Eso debilita las plantas y las hace más susceptibles. Necesitas mejorar el drenaje y luego aplicar el tratamiento natural. No lo había pensado así, admitió Rodrigo. Has visto en minutos lo que mis trabajadores y yo llevamos semanas intentando resolver. Elena se encogió de hombros, incómoda con el elogio después de años de ser criticada. Solo es observación. No, la corrigió Rodrigo suavemente. Es inteligencia, y me alegra que finalmente estés en un lugar donde eso sea valorado. Durante los días siguientes, establecieron una rutina natural. Desayunaban juntos mientras discutían los asuntos de la hacienda. Elena comenzó a implementar sus ideas de agricultura natural en secciones pequeñas como prueba. Rodrigo la consultaba sobre decisiones importantes, no por cortesía, sino porque genuinamente valoraba su opinión. Pero había un momento que ninguno olvidaría. Una tarde 3 semanas después del matrimonio. Estaban en la biblioteca, Elena leyendo sobre nuevas técnicas de cultivo mientras Rodrigo trabajaba en la contabilidad. El silencio entre ellos era cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. «Elena», dijo Rodrigo de repente, dejando su pluma, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» Ella cerró su libro, marcando la página con cuidado. «Prometimos honestidad. Tu matrimonio anterior», Rodrigo dudó buscando las palabras correctas. «¿Fuiste feliz alguna vez?» Elena bajó la mirada a sus manos. Era una pregunta que nadie le había hecho en 3 años. «Al principio pensé que podría ser», respondió lentamente. «Miguel era amable cuando nos cortejábamos, pero después de la boda, su madre comenzó a moldearme en lo que ella consideraba una esposa apropiada, y Miguel, él eligió complacer a su madre antes que defenderme. Cada vez que yo mostraba opinión, cada vez que actuaba según mis valores, era una vergüenza para él». Su voz se hizo más suave, cargada de dolor viejo. La muerte de Miguel fue un accidente. Resbaló durante una cacería, pero doña Inés decidió que era mi culpa, porque habíamos discutido esa mañana, y Miguel en su tumba no podía contradecirla. Así que me convertí en el chivo expiatorio conveniente para su dolor. Rodrigo se levantó y se arrodilló frente a su silla, tomando sus manos entre las suyas. «Nunca seré como él», dijo con intensidad. «No te pido que confíes en mí ciegamente, pero te prometo que nunca elegirá complacer a otros sobre respetarte, y ciertamente nunca dejaré que alguien te convierta en su chivo expiatorio». Elena sintió lágrimas picar sus ojos. «¿Cómo puedes estar tan seguro? Apenas me conoces». «Porque he pasado 3 años aprendiendo quién eres», respondió él, «y cada día desde que llegaste confirma que no estaba equivocado. Eres exactamente tan extraordinaria como pensé. Más, incluso». Fue Elena quien se inclinó primero, besándolo con una dulzura tentativa que rápidamente se profundizó. Cuando se separaron, ambos respiraban entrecortadamente, sus frentes apoyadas una contra la otra. «Estoy asustada», susurró Elena. «Asustada de creer en esto y que resulte ser otra ilusión». «Yo también tengo miedo», admitió Rodrigo. «Miedo de no estar a la altura de lo que mereces. Pero ¿sabes qué es más aterrador? No intentarlo». Las semanas se convirtieron en un mes. Elena transformó parte del jardín en un espacio para cultivar hierbas medicinales y plantas útiles. Rodrigo creó un pequeño despacho para ella junto al suyo, con libros sobre agricultura, medicina natural y administración de haciendas. Una noche, cenando bajo las estrellas en la terraza, Rodrigo hizo una confesión. «Cuando mi madre murió hace 5 años, pensé que nunca volvería a sentir este tipo de conexión con alguien, esa sensación de que otra persona realmente te ve, no solo la versión que presentas al mundo». Elena alcanzó su mano a través de la mesa. «Yo pensé que había olvidado cómo sentir algo más que resignación», respondió. «Pero contigo,
Es como si estuviera despertando después de un sueño largo y oscuro. ¿Estás diciendo que te estás enamorando de mí?, preguntó Rodrigo con una sonrisa suave, aunque sus ojos brillaban con esperanza. Elena no dudó. Estoy diciendo que ya me enamoré, y eso me aterroriza y me emociona al mismo tiempo. Rodrigo se puso de pie y la rodeó arrodillándose junto a su silla. Me estoy enamorando de ti también, no de la idea de ti, sino de la persona real, de tu risa cuando los experimentos en el jardín funcionan, de la forma en que tratas a los trabajadores con respeto, de cómo tus ojos brillan cuando hablas sobre temas que te apasionan, de tu valentía para ser auténtica, incluso cuando te costó tanto. Rodrigo, su voz temblaba. Sé que nos casamos por razones complicadas, continuó él, pero quiero que esto sea real, completamente real. No porque debamos, sino porque queremos, porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. Yo tampoco, susurró Elena. Ya no. Cuando sus labios se encontraron bajo el cielo estrellado, con el aroma dulce de los viñedos flotando en la brisa nocturna, ambos supieron que habían cruzado un umbral. No era solo atracción o conveniencia. Era amor construido sobre respeto mutuo, honestidad y la valentía de ser completamente vulnerables con otra persona. Esa noche, por primera vez, Elena durmió sin pesadillas, y Rodrigo supo que los 3 años de espera habían valido cada momento de incertidumbre. Lo que ninguno sabía era que su felicidad estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca anticiparon. El matrimonio formal y público se celebró 3 meses después de la ceremonia privada, cuando Elena ya se sentía completamente en casa en la hacienda Sandoval. No porque Rodrigo lo exigiera, sino porque Elena misma lo pidió. Quería celebrar públicamente lo que habían construido en privado. La ceremonia fue modesta pero hermosa, realizada en los jardines de la hacienda, bajo un arco de flores silvestres que Elena había cultivado personalmente. Lo más notable no fue la ausencia de la familia Martínez, que ni siquiera fue invitada, sino la presencia de tantos otros. Los trabajadores de la hacienda llenaban las filas de asientos, vestidos con sus mejores ropas. La madre de la niña que Elena había salvado 3 años atrás lloraba de alegría en primera fila. Comerciantes del pueblo, viudas a quienes Elena había ayudado con sus remedios herbales, incluso el párroco que había presenciado su defensa de un trabajador injustamente acusado. Todos habían venido a celebrar. Miren a quién realmente valora, le susurró don Fernando a su hijo mientras observaban la multitud. No a la alta sociedad que finge respeto, sino a las personas cuyas vidas ha tocado con bondad. Rodrigo observó a Elena saludar a cada invitado por su nombre, preguntando por sus familias, sus vidas. Su vestido era simple pero elegante, su sonrisa genuina. Esta era la mujer de quien se había enamorado, auténtica, compasiva, inquebrantable. Durante la ceremonia, cuando intercambiaron votos renovados, Elena añadió sus propias palabras. Hace 3 meses me trajeron aquí como un castigo. Hoy me quedo por elección. Elijo construir esta vida contigo, Rodrigo. Elijo la honestidad sobre la conveniencia. Elijo el amor sobre el miedo. No hubo ojos secos entre los presentes. La celebración se extendió hasta el atardecer, con música simple, comida abundante y risas que llenaban los jardines. Elena bailó con Rodrigo, con don Fernando, con los trabajadores que la trataban como familia. Por primera vez en años era completamente radiante, incuestionablemente feliz. 3 meses más pasaron en una bendita tranquilidad. Elena había implementado sus técnicas de agricultura natural en toda la hacienda, mejorando significativamente la salud de los viñedos. También había establecido una pequeña clínica donde ofrecía remedios herbales gratuitos a las familias de los trabajadores y del pueblo. Rodrigo la apoyaba en todo, no solo con recursos, sino con su presencia. Aprendió sobre plantas medicinales junto a ella, consultaba cada decisión importante, la trataba como verdadera socia, no como adorno decorativo. Su amor había madurado más allá de la atracción inicial, convirtiéndose en algo sólido y profundo. Conocían los gestos del otro,
cómo Elena se mordía el labio cuando concentraba, cómo Rodrigo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba nervioso. Compartían silencios cómodos y conversaciones que duraban hasta el amanecer. Una tarde de septiembre, 6 meses después de que Elena llegara a la hacienda, un carruaje polvoriento apareció por el camino principal. Elena estaba en el jardín de hierbas cuando escuchó el ruido de ruedas. Algo en su estómago se contrajo con presentimiento. Cuando levantó la vista, su sangre se heló. Doña Inés descendía del carruaje, seguida por Sebastián. Ambos lucían demacrados, sus ropas menos elegantes de lo que recordaba. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, calculadores, fríos, desesperados. Rodrigo apareció instantáneamente a su lado, como si hubiera sentido su tensión. «¿Quiénes son?», preguntó en voz baja, aunque su postura ya era protectora. «Mi pasado», respondió Elena con voz firme. «Y es hora de cerrarlo definitivamente». En la sala principal de la hacienda, doña Inés y Sebastián se sentaron sin ser invitados. Elena y Rodrigo permanecieron de pie, presentando un frente unido. Don Fernando había sido informado y observaba desde el umbral con expresión inescrutable. Varios sirvientes encontraron razones para permanecer cerca, leales a su señora. «Elena, querida», comenzó doña Inés con voz melosa que hizo que la piel de Elena se erizara. «Qué bien te ves. Claramente el matrimonio te ha sentado bien». «¿Qué quieren?», preguntó Elena directamente, sin juegos. Sebastián se aclaró la garganta incómodamente. «Hemos tenido dificultades financieras, malas cosechas, deudas imprevistas, y recordamos que, después de todo, somos familia». «¿Familia?», repitió Elena con una risa sin humor. «Ahora somos familia, después de 3 años llamándome maldición». Doña Inés tuvo la decencia de parecer incómoda, pero rápidamente lo ocultó bajo una máscara de dignidad ofendida. «Te dimos techo y comida durante tu viudez. Arreglamos este matrimonio ventajoso para ti. Pensamos que podrías mostrar gratitud ayudando a la familia que te cuidó». El silencio que siguió fue denso como niebla. Rodrigo dio un paso adelante, su voz fría como acero. «¿La cuidaron? ¿Es así como llaman a culparla injustamente por una muerte accidental? ¿A tratarla como sirviente en su propia casa? ¿A venderla con dote mínima como si fuera ganado indeseado?» Sebastián palideció. Doña Inés levantó la barbilla desafiante. «Esos son asuntos familiares privados que no le conciernen, señor Sandoval». «Le conciernen completamente», intervino don Fernando desde el umbral, su voz tranquila pero llena de autoridad. «Ya que estamos discutiendo a mi nuera, a quien valoro inmensamente». Elena sintió calidez inundar su pecho, pero no necesitaba que otros pelearan sus batallas. «Ya no». Se adelantó, su postura recta, su voz clara y firme. «Déjenme contarles una historia», comenzó. «Hace 6 meses ustedes me entregaron a un extraño creyendo que me estaban castigando. Me llamaron problemática, maldición, vergüenza. Pensaron que finalmente se deshacían del recordatorio incómodo de su propio fracaso como familia». Caminó lentamente alrededor de ellos, como un juez pronunciando sentencia. «Pero lo que no entendieron, lo que nunca pudieron entender, es que ustedes no me estaban castigando. Me estaban liberando. Me dieron la oportunidad de encontrar un lugar donde mi valentía fuera valorada, no castigada, donde mis ideas fueran escuchadas, no silenciadas, donde pudiera ser completamente yo misma sin miedo». Sus palabras resonarían para siempre en esa sala. «Ustedes pensaron que me estaban enviando a otra prisión. En cambio, me enviaron a mi hogar. Pensaron que me estaban humillando con un matrimonio forzado. En cambio, me dieron el amor que nunca supe que merecía. Pensaron que estaban ganando al deshacerse de mí. En cambio, perdieron la oportunidad de conocer a alguien que habría dado todo por ellos si solo hubieran mostrado un poco de bondad». Elena se detuvo frente a doña Inés, mirándola directamente a los ojos sin parpadear. «Así que no. No les daré dinero. No les daré ayuda. No porque sea cruel, sino porque ustedes necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias, que no pueden tratar a las personas como basura y luego esperar que vengan al rescate cuando les conviene. Después de todo lo que hicimos por ti», comenzó doña Inés, pero Elena la interrumpió.
No hicieron nada por mí. Todo lo que hicieron fue para ustedes, y ahora enfrentan las consecuencias de sus propias decisiones, no de las mías. Se volvió hacia la puerta, donde los sirvientes observaban con aprobación apenas disimulada. Pedro, por favor, acompaña a estos visitantes a su carruaje. Su presencia aquí ya no es bienvenida. Doña Inés se puso de pie abruptamente, su rostro enrojecido de humillación y rabia. «Esto es indignante. Eres una desagradecida. Soy libre», interrumpió Elena suavemente. «Y eso es algo que ustedes nunca podrán quitarme». Rodrigo se colocó junto a Elena, su mano encontrando la de ella. Doña Inés y Sebastián no tuvieron más opción que retirarse, seguidos por Pedro y otros 2 sirvientes que se aseguraron de que realmente se fueran. Cuando el sonido del carruaje se desvaneció en la distancia, Elena se volvió hacia Rodrigo. Para su sorpresa, él estaba sonriendo. «¿De qué te ríes?», preguntó ella. «De que acabo de presenciar a la mujer más extraordinaria del mundo, cerrando el capítulo más oscuro de su vida con dignidad y gracia», respondió él. «Y de que tengo la suerte absurda de llamarte mi esposa». Don Fernando se acercó y abrazó a Elena brevemente. «Bienvenida a la familia, hija, verdaderamente bienvenida». Esa noche, Elena y Rodrigo se sentaron en su lugar favorito, la pérgola de jazmín donde habían tenido su primera conversación honesta. «¿Cómo te sientes?», preguntó Rodrigo, rodeándola con su brazo. «Ligera», respondió Elena después de pensar, como si finalmente hubiera soltado un peso que llevaba cargando por años. «No les deseo mal, simplemente ya no me importan». «Eso es libertad verdadera», dijo Rodrigo besando su sien. Elena se acurrucó contra él, mirando las estrellas que brillaban sobre los viñedos. «Hace 6 meses pensé que mi vida había terminado, que solo estaba esperando existir hasta que finalmente pudiera descansar. Y ahora tengo propósito, amor, una familia que me valora. Tengo una vida que vale la pena vivir. Y yo tengo a la mujer que me robó el corazón hace 3 años, junto a un río», sonrió Rodrigo. «La mujer que me enseñó que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él». Se besaron bajo el perfume dulce del jazmín, 2 almas que el destino había unido de la manera más improbable, construyendo algo hermoso de las cenizas del dolor. Y así aprendieron todos que a veces lo que parece un castigo es en realidad el camino hacia la libertad. Que el amor verdadero se construye sobre respeto mutuo y honestidad, no sobre obligación. Y que la valentía de ser auténtico, incluso cuando el mundo te castiga por ello, eventualmente encuentra su recompensa. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like y suscríbete. Comparte con alguien que necesite recordar que su autenticidad no es un defecto, sino su mayor fortaleza. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Elena? ¿Habrías perdonado a tu familia o tomado el mismo camino? Déjanos tu respuesta en los comentarios y dinos desde qué parte del mundo nos escuchas. Hasta la próxima historia, queridos oyentes. Recuerden, a veces el destino nos lleva exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando el camino parece oscuro.